Soy de Irapuato, me llamo Héctor Ortiz, y tenía 18 años cuando me ocurrió lo que les quiero contar en esta ocasión. Y fue por pura rebeldía, tal vez de aquellos años que, por mi familia, muy religiosa, tanto mis amigos como yo, empezamos a intentar hacer cosas que no digo que todas estuvieran mal o con malas intenciones, pero sí pusimos en práctica uno que otro juego de estos que por allá de los años 2000 bajos se hablaban mucho de que podías hablar con fantasmas y todo eso. Y fue un amigo quien una tarde de un miércoles fue a buscarnos a nuestra casa, a mis amigos y a mí. Vivíamos en aquel entonces en Villas de Irapuato, y como en aquellos años había una parte cerca del Boulevard Arandas, donde no había muchas casas, había mucho monte, otras construcciones que dejaban inconclusas. Fuimos para allá, dos amigos más y yo, todos de la misma edad. Lo seguimos, y cuando íbamos caminando para la parte del lado de la carretera que da para el río Silao, nos quedamos en una de las construcciones que parecía como si quisieran construir una casa que dejaron en obra negra, sin techo, ventanas ni puertas. Y estando ahí, fue uno de mis amigos quien sacó una tabla Ouija de su mochila. Los tres estábamos emocionados, pero solo un amigo de nosotros no sabía qué era eso o para qué se utilizaba. Entonces le explicamos. Sabíamos para qué servía lo que se contaba, pero jamás nadie de nosotros la había jugado. Por lo que nos sentamos en esa casa. Ya estaba oscureciendo, había muy poca luz del sol, y por allá nadie nos molestaría porque, de verdad, esa construcción estaba cerca del río, en el monte, y si pensábamos en algún vecino, quedaría algo lejos de nosotros. Sabíamos que no nos habían visto. Encendimos una vela que llevaba un amigo esa tarde y nos sentamos a jugar. Y yo creo que estuvimos ahí intentando que algo o alguien nos respondiera por tal vez unos 5 minutos, sin una sola respuesta, todos con las manos sobre el puntero, pero no se movía absolutamente nada. Hasta que un amigo preguntó que por qué no querían hablar con nosotros. Y lo que estuviera ahí ahora sí movió el puntero que mis amigos y yo hasta contuvimos la respiración cuando empezó yéndose por cada una de las letras a escribir una palabra de 5 letras. Atrás. Un amigo preguntó que atrás qué, mientras que los demás, y al menos yo por dentro, sentí un escalofrío muy denso cuando volteé la mirada hacia atrás de dos de nosotros donde quedaba una ventana grande de aquella casa incompleta, y todos en ese momento soltamos la ouija. Nos levantamos lento, después de que mi amigo, quien estaba preguntando esto último, también se quedara en silencio con nosotros, cuando rumbo al río, en la oscuridad ya del monte, vimos a una mujer separada del suelo. Ella estaba flotando. No salimos corriendo. Para el susto que sentimos, nadie se apresuró. De hecho, fue más como movernos lento, intentar salir de la casa sin perderla de vista porque aquello no podía ser cierto. ¿Cómo una persona iba a estar haciendo esto, separada del piso por quizás unos 30 centímetros, que de la casa tal vez estaría a unos 15 metros? Y salimos de ahí. Uno de mis amigos no lo vi, pero escuché cómo le sopló a la veladora, y lo poco que iluminaba esa casa se fue. Nos quedamos a oscuras, pero para ese momento ya solo faltábamos él y yo de salir. Y caminamos hacia la carretera, el Boulevard de Arandas, sin decir absolutamente nada. No sabía si los demás estaban volteando hacia atrás, pero yo no. Y fue hasta que llegamos a la autopista que cruzamos y corrimos ahora sí. Llegamos hasta la casa de Juan, uno de ellos, y ahí todos agitados empezamos a preguntarnos si habíamos visto a la mujer flotando. Mis amigos me dijeron que sí, era una mujer como muchos han contado, y por eso mismo es que yo creo que tal vez era broma de alguien, porque esa mujer llevaba puesta la típica bata o quizás un vestido para dormir, largo, blanco. No le pudimos ver la cara, pero sabíamos que veía hacia nuestra dirección, con los brazos a los costados colgándoles y el cabello negro o castaño oscuro a lo mejor. Y todos la describimos igual. Mi amigo fue quien nos planteó la pregunta que todavía más nos hizo pensar sobre qué había ocurrido esa noche. No nos respondieron nada más en la ouija, pero de alguna manera, eso que nos dijo solo una cosa,
nos advirtió de aquella mujer flotando afuera de la casa. No sabíamos tampoco si pensar que fue ella quien nos había respondido a través de la tabla. No creemos eso, sinceramente. Pensamos que algo nos salvó de que se nos acercara, si es que esa mujer iba a hacer eso. Y también nos sentimos con mucha culpa porque lo único que sí hicimos al salir, bueno, mi amigo, fue apagar la veladora, porque la ouija sí se quedó allá. Nos preocupamos también porque sabíamos, ya nos habían dicho que no debemos irnos sin despedirnos de lo que fuera que te conteste a través de la tabla, pero no nos pasó nada malo, aún y después de que fuimos todos al día siguiente, saliendo de la preparatoria, con la luz del sol a esa casa, pero ahí ya no había nada, solo el vaso de vidrio con esa veladora que habíamos dejado un día antes, y esa casa no recibía visitas de quien estuviera construyéndola. Entonces, quien se haya llevado esa tabla, esperemos que no la haya pasado mal, porque nosotros no nos despedimos de aquello, aunque al mismo tiempo creemos que quien nos contestó, de ser el caso, solo nos salvó y ya, de aquella mujer, que por suerte no se quedó con ninguno de nosotros. Muy buenas noches, querida audiencia. Gracias por estar aquí en una entrega más, donde me gustaría preguntarles para comenzar con esto. ¿Saben por qué el interactuar con esta tabla se le dice jugar? Piense en ello, y si lo sabe, por favor escríbanos aquí abajo, en lo que le doy la bienvenida a una entrega más de experiencias y relatos con la ouija. Gracias por escuchar este canal, y por favor permítame acompañarlos durante cualquier actividad que estén realizando o pónganse cómodos. Vamos a desconectarnos un ratito del estrés y de la prisa del mundo exterior. Y mejor, preparen y acompáñenos con la bebida de su preferencia. Y vámonos ahora con una persona anónima, quien esta noche nos cuenta lo siguiente. Tenía aproximadamente 11 o 12 años, no recuerdo bien. Fue por 1995. Mis amigas y yo solíamos reunirnos afuera de la casa de una de ellas. Esa tarde estábamos platicando, cuando de repente llega otra de mis amigas con algo que parecía un juego de mesa y nos empieza a decir que teníamos que jugar a la ouija. Yo la verdad no sabía qué era eso, pero al parecer mis demás amigas sí. Ellas estaban muy entusiasmadas, solo que había un problema, ya que cuando comenzaron a jugar con eso, se la estaban pasando entre pregunta y pregunta entre ellas, y decían que no se quería mover con ninguna de ellas. Les pregunté que qué se suponía que se debía hacer. Ellas me pasan la tabla y el puntero. Me dijeron que debía poner las manos encima del puntero, apenas rozándola, no tocándola ni apoyándome en ella, ya que debía moverse sola. Me dijeron que preguntara si había alguien. Y para mi mala suerte, al momento de poner mis manos sobre el puntero y preguntar si alguien más estaba con nosotras, esa cosa empezó a moverse. Y la verdad no me dio miedo porque pensé en mi mente de niña, que mi mente era tan poderosa que mi energía estaba moviendo el puntero sin tocarlo. Estábamos muy chicas, no solamente yo, así que solo estábamos haciendo preguntas tontas, de si, por ejemplo, el chico que les gustaba a ellas las invitaría a salir o no, que si iban a pasar cierta materia y cosas así, preguntas de niñas de 12 y 13 años. Yo no pude preguntar nada porque escuchaba sus sugerencias, pero a la vez todas peleaban por preguntar algo al ver que conmigo sí se movió. Y al final recuerdo bien que, como yo no sabía utilizarla, solo dejamos de jugar y la guardamos. Y hasta muchos años después, por no decir que hace poco, supe que siempre se debe cerrar la sesión o despedirse para evitar que lo que sea que se haya comunicado contigo no se quede. Ese día me regresé a mi casa. Ya eran como las 8:30 de la noche. Mi casa quedaba como a unas 5 calles de la casa de mi amiga. En ese entonces las calles eran seguras, así que regresé sola. Pero en el camino me pasó algo que nunca me había ocurrido. Y era que empecé a sentir en el pecho una pesadez algo extraña. Llegué a mi casa. Obviamente no le conté en ese momento a mi familia. Eso lo de que había jugado a la ouija. Por lo que cené, nos preparamos para dormir y solo le conté a mi hermana, quien es 4 años mayor que yo, ya que dormíamos en la misma habitación.
Para ese momento, la pesadez que sentía se hacía cada vez más fuerte. Y de repente me empezó también a dar mucho miedo, pero no me explicaba por qué, ya que el tema de la Ouija no cruzaba mucho por mi mente en esos momentos. Y de hecho, cuando se lo conté a mi hermana, no fue desde un miedo, sino un tema de que nos habíamos atrevido a hacer eso. Y con lo poco que sabía de ello, no me había quedado con miedo. Para mí no funcionó y ya, así que no le hice caso a eso que estaba sintiendo. Mi hermana y yo nos acostamos cada quien en su cama. Apagamos la luz para dormir, pero yo no podía dejar de sentir esa pesadez en mi pecho. Y ahora sentía como si alguien más estuviera en el cuarto, cosa que nunca antes me había pasado. Así que me levanté otra vez y encendí la luz. Mi hermana ya estaba profundamente dormida. Me senté en mi cama y el miedo era cada vez más y más. Sentía que en el cuarto alguien me estaba observando, pero no podía ver a nadie, aún con la luz encendida. Mejor me levanté, me senté en la cama de mi hermana y le empecé a hablar. Ella, siempre que yo la llamaba mientras dormía, despertaba al primer llamado, pero esta vez ella no despertaba. La empecé a mover y le hablaba para ver si se levantaba, pero no. Dejé de intentarlo y me dije a mí misma que probablemente todo estaba en mi mente, que no debía sentir miedo, así que regresé a mi cama y apagué la luz. Me acosté otra vez, cerré los ojos, intentando dormir cuando, de la nada, sentí que alguien empezó a mover el colchón, como si estuvieran brincando alrededor de mí, seguido de escuchar risas de niños en el cuarto. Mi mente y mi cuerpo entraron en shock y no me podía mover. Solo sentía que seguían brincando con fuerza en la cama alrededor de mí, y por el miedo de cómo me sentía y oía todo, me quedé con los ojos cerrados. Me sorprendía mucho también el hecho de que esas risas de niños no despertaban a mi hermana. Empecé a rezar mentalmente y le decía a Dios que le prometía que nunca jamás volvería a jugar a la Ouija, porque hasta ahí hice la conexión de todo. Le decía que por favor me ayudara. No sé cuánto tiempo pasó entre rezos, peticiones, la cama hundiéndose de varias partes por esos saltos, las risas, cuando de pronto sentí que mi cama dejó de moverse. Del miedo no quise ni abrir los ojos, ni levantarme para encender la luz. Solo me tapé hasta la cara y seguí rezando, hasta que de un momento a otro me venció el sueño. Después de ahí empezaron a pasar cosas muy extrañas en mi casa. Al parecer, sí me llevé algo por no haberme despedido en la Ouija. Al día siguiente le pregunté a mi hermana sobre si había escuchado algo esa noche, pero me dijo que no. Unas noches después de que brincaron en mi colchón, soñé, por si algo significa dentro de todo lo que me pasó, que me encontraba en un cuarto completamente oscuro, y lo único que se veía era un apagador color fosforescente. Al quererme acercar para encender la luz, salían unos ojos rojos al lado del apagador y se escuchaba una voz horrible que me decía: «Ya eres mía». No podía despertar, sentía que no me podía mover. Los ojos rojos se acercaban cada vez más a mí y la voz seguía diciéndome lo mismo. Desperté asustada y llorando. Mi hermana se acercó corriendo a mí porque me dijo que al despertar grité diciendo que no era suya, y no podía dejar de llorar por el miedo. Sin embargo, para mi hermana aquello solo había sido una pesadilla, y yo quise creer lo mismo. En mi casa se empezó a ver una sombra. La vimos todos en la familia. Se veía que pasaba de un cuarto a otro, que caminaba del baño a una habitación o viceversa, y en ese entonces nosotros creíamos que era un fantasma de la casa. Quizás como que entre todos tratábamos de minimizar la situación para no pasarla mal ahí, pero apenas en ese momento comprendía que fui yo quien llevó a el ente o fantasma a la casa. Al principio sí nos asustaba mucho. Cada quien decía por su cuenta en alguna plática de la familia. Íbamos con mis papás o ellos iban con mis hermanos para decirles que habían visto a alguien caminando en la casa y que cuando llegaban a la parte de la casa donde veían que ese alguien llegaba también, no encontraban a nadie. A mí, cuando estaba sola, me hablaban por mi nombre y siempre era una voz que no reconocía.
Me encendían las luces, la televisión, la computadora también. Mi hermano, un día estando solo, nos contó que le encendieron la licuadora cuando él estaba en su cuarto. Él dormía en una habitación aparte, y a veces él amanecía acostado en el suelo de nuestra habitación, porque decía que se le había aparecido un monaguillo. Luego nos contó que eso se le aparecía con diferentes formas al lado de su cama. Él decía que no es que fueran cosas diferentes. Él comentaba que algo había en la casa que tomaba diferentes aspectos y siempre iba a molestarlo así en la noche. Que a veces lo veía como una mujer adulta, como un hombre, como ese monaguillo. Una vez estaba yo en la sala jugando con mi sobrina. En ese entonces ella tenía como 5 años. Y de la nada me dice: «Oye tía, ¿quién es ese señor que está detrás de ti?». Pero en ese momento solo estábamos ella y yo en la casa. Me quedé pasmada y solo le dije que fuéramos a jugar afuera, y nos salimos de la casa. Mi papá solía jugar a que me tomaba de los tobillos algunas veces que me quedaba dormida por la tarde, y una vez mientras tomaba una siesta, sentí claramente, como siempre, que papá me tomó de los tobillos y ahora me levantó los pies un poco. Moví la pierna y le dije a papá que dejara de molestarme. Él era el único que hacía esto. Sin embargo, a diferencia de las otras ocasiones, no escuché respuesta. Abrí los ojos y estaba sola en la habitación, con mi puerta cerrada. En las noches, no solo fui yo quien comenzó a escuchar también que en el comedor arrastraban las sillas, como si las estuvieran moviendo del lugar. Igualmente se oía que abrían las alacenas de la cocina y movían los trastes. Y yo, teniendo la puerta cerrada de mi habitación, se escuchaba como si quisieran entrar, moviendo la manija cuando ya todos estaban dormidos. Recuerdo que mamá echaba agua bendita en toda la casa y se dejaba de manifestar eso por un tiempo, pero eso no tardaba mucho en regresar, en cualquiera de las formas que se nos manifestaba eso en la casa. Y así estuvimos por muchos años. Nos acostumbramos a vivir en parte con eso. Yo estoy segura que aquello era algo mío, que se me había pegado desde que jugamos a la ouija, porque después de la universidad me fui a trabajar a otro estado. E igual me pasaban cosas que no terminaría de contar. No sé si con los años, el ente o lo que fuera, simplemente se fue, o yo hice algo sin saber qué, pero afortunadamente se alejó, ya que no lo volví a sentir cerca, ni esa presión en el pecho. Ya no me volvieron a pasar cosas y en casa, apenas me fui de ahí, toda mi familia me contó que habían dejado de pasar cosas como las que les acabo de contar. Y a pesar de que tal vez no me fue tan mal con el tema de la ouija, igualmente considero que no lo hagan, o si lo llegan a hacer, tomen todas las precauciones que puedan, se protejan con lo que sepan, porque eso fue real, y no es un juego como me lo pintaron. Las experiencias por interactuar con este tipo de prácticas pueden ser tan diferentes para cada uno de nosotros. Siempre acostumbro a hacerle esta pregunta y se la voy a repetir, por si ya cambió de parecer o para la gente nueva de la audiencia. Y ojo, no lo fomento para nada, pero tengo curiosidad. ¿La jugaría o ya la jugó? Ingrid Beltrán, desde Yucatán, México, nos cuenta esto. Tuve una etapa oscura de mi vida, allá en los 90s finales. No porque anduviera haciendo cosas malas, sino que tuve varias pérdidas de mis seres queridos. Por ahora eso no viene al caso, solo que al sentirme tan deprimida que no le veía salida a muchas cosas, me llevaron a hacer, ahora sí, cosas que no estaban bien, o que al menos las cosas que pasaron después de eso me hicieron saber que no estuvo bien lo que hice. Después del fallecimiento de mamá, a mi padre nunca lo conocí, y mi hermano, él vivía en Guerrero. Tenía uno que otro familiar aquí, pero realmente estaba sola. Y creo que fue eso, lo que a resumidas cuentas, entre tantas cosas que busqué como solución para tratar de sobrellevar esos días de crisis, busqué a una amiga, quien me ofreció, en una plática que tuvimos, una ouija. Yo tenía 25 años, trabajaba, rentaba un departamento pequeño aquí en Mérida, en Caucel, vivía sola. Y esta amiga me llevó esa ouija.
La vi en mi casa cuando me la dio en una pequeña cajita. Esta tabla era de madera, color marrón oscura, con las letras color negro. Se veía algo antigua, que hasta olía como a este tipo de madera de alguna casa donde hay muchos muebles viejos. Y después, en una bolsita Ziploc que me dio, traía el puntero. Este puntero era muy duro. Había conocido otros de materiales no tan suaves como tal, pero al menos con otra textura. Y este era áspero, como color entre blanco y un poco beige. Y eso sí, apenas abrí la bolsita, me llegó un olor tan desagradable a comparación del olor de la tabla, porque esto olía como a coladera. Sí le pregunté a mi amiga que por qué olía así, y ella no es que no le importara llevarme aquello, es que en parte para ella era algo normal. Hacía varias cosas como estas. Me dijo que ese puntero había sido hecho con huesos de animal. Le pregunté que de qué animal, como si eso importara, y solo me dijo que no sabía, que solo se lo habían llevado y que la tabla incluso podría dejarla como adorno, y que si no quería usarla o al terminar, siempre dejara ese puntero en la bolsita, porque ya venía curado según ella. Así que seguí sus indicaciones, tomé todo, platicamos un rato y luego ya se fue de mi casa. Yo sé que se preguntarán que para qué quería eso, una ouija, ¿qué quería hacer? Y tal vez para muchos suene pésimo, pero necesito que me entiendan, que por la desesperación que estaba atravesando en esos momentos, que lo único que quería era hablar con mamá. Sé cómo suena, ahora lo sé, pero en ese momento, para mí, era la única solución porque mi mamá era todo mi mundo, y por una enfermedad que nunca se quiso atender, falleció. Me quedé con muchas cosas para decirle y todo eso me llevó a una mañana. Cuando descansé, preparé todo lo de la ouija que no era tanto. Como pude, aislé la luz porque siempre había escuchado que se recomendaba jugar eso a oscuras o de noche, pero yo no podía esperar hasta la noche, por lo que encendí unas veladoras que mi mamá solía utilizar cuando se iba la luz. Me senté sola en mi habitación, coloqué las manos en el puntero que olía tan mal y pregunté que si había alguien conmigo. Yo no sé cómo haya sido la experiencia de los demás usando esto, pero a mí, apenas pregunté, me respondieron. Ese puntero no tardó ni un segundo en moverse y llevarme directamente a la palabra sí. Pero ese movimiento, por más que yo tenía las manos rozando con la yema de los dedos apenas ese puntero, sentí como si me hubieran jalado con mucha fuerza hasta allá. No al revés, que yo haya empujado ese puntero para nada. Y una parte de mí se emocionó, porque en todo momento yo pensaba en mamá. Ella no vivió en ese departamento conmigo, solo lo fue a ver una vez cuando yo recién me independicé de ella. Me ayudó a acomodar unas cosas y por ello, para mí, ella estaba conmigo esa mañana, que pregunté que si era mamá quien me respondió. Y ahora, a diferencia de la primera respuesta, sí se tardó unos 5 segundos en moverse el puntero, que en esos segundos yo me quedé callada completamente, sin quitar la vista de ahí y de repente se empezó a mover solo. Temía porque el puntero se estaba dirigiendo hacia la palabra no, pero de pronto cambió de dirección y me volvió a jalar con fuerza a la palabra sí. Eso me alivió mucho, por lo que le pregunté que si me extrañaba también, diciéndole que yo la extrañaba mucho. Y la tabla, el puntero, no sé cuál de las dos era quien realmente servía como conducto, me respondió escribiéndome letra por letra, preguntándome que si la quería ver. Eso me dejó un poco desconcertada. No esperaba ese tipo de pregunta, mucho menos esperaría responder que sí y verla. Por más que fuera mamá, ahora comprendía que eso no debía ocurrir. ¿Por qué la vería si ya había fallecido? No dije nada en voz alta, solo pensaba en que eso no estaba bien. Si la veía, ¿quién me aseguraría que era mi mamá? Como que hasta apenas ahí empecé a procesar lo que estaba haciendo y le dije que no. Cuando le dije esto, traté de decirle adiós, de despedirme, diciéndole que debía irme. Hasta le agradecí por responder. Y cuando estaba esperando que el puntero se fuera hacia la palabra adiós, como mi amiga me había indicado que debía ocurrir, eso no pasó.
Solo llevó el puntero hacia la palabra no. Pero yo, levantando la voz, le dije que eso no era pregunta, que yo ya me iba y que eso no era mi mamá. Por lo que recogí todo, abrí las cortinas, las ventanas, puse la televisión y seguí mi día. Sí pensé en ello durante mi rutina. Fui a la tienda a comprar algunas cosas para la casa. Pero cuando regresé, recapitulando lo que había hecho con la tabla, pensando también en que qué tontería había hecho. Cuando entré a mi casa, apenas abriendo la puerta, me llegó un olor fuerte de lo mismo que olía ese puntero, como a coladera, a drenaje, muy desagradable. Llegué a mi habitación, donde no recordaba si sí había dejado la tabla en el piso o si la había recogido, que yo estaba segura que sí. Pero al entrar, veo la tabla partida a la mitad y ese puntero en medio de las dos mitades. Era como si alguien la hubiera partido de esta forma con ese puntero. Le llamo a mi amiga para contarle esto en ese instante y ella, apenas empiezo a hablarle, me dice que no me podía escuchar y me pregunta que si había alguien conmigo porque estaban hablando al mismo tiempo que yo. Le digo que no y ella me dice que de plano no me podía entender, que estaría en mi casa en unos 10 minutos. Es la distancia a la que ella vivía de mi casa y yo le decía que sí, que la esperaría. Pero ella me decía que no me escuchaba para nada, porque había una mujer balbuceando de mi lado del teléfono. Ahí lo solté por el susto y se me cayó al piso, y cuando pasa esto, que se me cayó el teléfono, alguien desde el baño, que de mí quedaría apenas caminando para salir de la sala y llegar a la puerta que estaba como a 5 metros de mí, alguien desde ahí me chifló. Ni mamá ni nadie que me conociera chiflaba de esa manera, y supe que había sido desde el interior del baño porque apenas escuché ese chiflido. Oí también cómo soltaron la perilla de la puerta del baño y el rechinido de que se estaba abriendo sola. Aún así, por puro instinto y reflejo de lo que podríamos hacer cualquier persona, al creer que alguien estaba dentro de mi casa, me asomé y apenas por la parte que me permitía ver hacia el interior del baño, por lo poco que estaba abierta la puerta, pude ver cómo una señora se asomó desde el interior del baño, agarrándose al mismo tiempo de la puerta y viéndome, y la volvió a cerrar lento. Tenía aún mucha luz del sol, y sé que quienes nunca hayan pasado por algo parecido les costará creer lo que vi en mi casa, pero esa mujer parecía que su tono de piel era roja, color vino, era muy extraño, y los ojos, esos no me veían directamente hacia mí porque estaban desorbitados, cada uno veía hacia una dirección distinta, y los dientes que le alcancé a ver a esa mujer parecían como picos, y eso fue suficiente para sacarme de mi casa corriendo. Apenas salí, empecé a llorar, tal vez por la impresión de ver aquello que no me creía haber visto eso en mi casa. Aquello parecía casi como si fuera un disfraz de Día de Brujas. No podía ser real que una persona se viera así. Sin embargo, empecé a escuchar que adentro de mi casa, ya conmigo afuera, me seguían chiflando. Aquello me estaba llamando con eso. Y yo no me quería mover de ahí porque quería esperar a mi amiga, por lo que solo caminé hacia la calle, enfrente aún de mi casa, y era como si aquello supiera que me estaba alejando de la casa porque volvía a escuchar cómo me chiflaban desde adentro y tocaban la puerta, pero desde el interior. En eso se me acerca una vecina que yo estoy segura, ella no alcanzó a escuchar nada de lo que pasaba en mi casa, porque ella vivía a 4 casas de la mía. Y cuando la vi caminando lento, porque ella era una mujer mayor, lo que sea que estuviera en mi casa tocando la puerta y chiflándome, se quedó en silencio, y yo creí que solo por la cara de espanto que seguro tenía, se me acercó. Pero fue aún más inesperado el hecho de que apenas me saludara, me preguntó: «Mija, algo se le pegó, ¿verdad?». Esa vecina tenía la fama en la comisaría, así le decimos aquí a las localidades como la mía, que son un poco más rurales por estar a las orillas. Ella tenía la fama de ser bruja. Es lo único que sabía. Nunca me metía con ella. Solo la saludaba cuando me la topaba, pero sabía que la gente iba con ella a leerse las cartas, a hacerse trabajos de protección, pero ni aún con eso en mente pensé en pedirle ayuda con eso, porque para mí sería complicar aún más todo el asunto.
Pero esa señora me impresionó al preguntarme eso que cuando le dije que no sabía, ella me dijo: desde que salí de mi casa la vi. Se le nota mucho que algo trae pegado. ¿Qué hizo? ¿Algún ritual o algo así? Le dije la verdad. Le tenía cierta desconfianza, no les miento. Pero ahora pensaba en que yo ya no podría regresar a mi casa, porque se me vino a la mente la imagen de lo que vi asomándose en el baño. Y fue que me regresaron los escalofríos y seguí llorando de los nervios. Le dije que sí, que había tratado de hablar con mamá, porque había fallecido, pero que algo más me había respondido por la ouija. Y la señora me respondió: ¿y quién le dijo que jugara con eso, mija? ¿Quién la mal aconsejó? Sí sabe que si sus seres queridos se van a comunicar, si tienen algo que decirle, lo van a hacer, pero de otra manera, no invocándolos a través de esa mugre que aún no me dice qué le pasó, pero ya sé, por cómo me siento aquí, enfrente de su casa, qué es lo que tiene ahí metido. Por favor, saque eso que tiene en la bolsa del pantalón. Ahí está lo que le está pasando. ¿Mi bolsa del pantalón?, le pregunté. Ella me dijo que sí, que lo sacara. Yo no me imaginaba a qué se refería con eso, pero cuando metí la mano en la bolsa y apenas toqué algo, lo reconocí. Era ese puntero que olía tan mal. La señora lo vio y me dijo, haciendo una expresión de desagrado, que eso era lo único malo de lo que hice, porque a lo mejor y nadie me iba a contestar con aquella tabla, pero que ese puntero había sido hecho a mano, tallado con hueso, de alguien enterrado en un panteón, pero era de una persona, y que si no le creía, que por qué entonces me estaban pasando estas cosas. Y luego me preguntó, diciéndome al mismo tiempo que me calmara, que no pasaba nada, que estaba muy a tiempo de solucionar eso y que no me iba a cobrar por lo que estaba a punto de hacer. Y ella lo tomó diciéndome: préstemelo, mija. Y yo, por cómo hablaba, lo que sabía de ella, esperaba que hiciera algún tipo de trabajo, que me pidiera seguirla a donde hacía todo esto, pero ella solo lo tomó y lo arrojó con mucha fuerza hacia el monte. Listo, usted ya quedó limpia. Así se pueden deshacer algunos trabajos que parezcan muy pesados, pero si no me cree, vamos a su casa. Ándele, si quiere la acompaño o la espero afuera, para que vea que lo que haya visto allá adentro ya no tiene por qué estar aquí. Yo estaba sorprendida por eso. No les miento cuando les digo que esto me hizo reír un poco, que una situación tan seria, lo más espantoso que me ha pasado en mi vida, y aquella imagen de la mujer que la pienso pasados tantos años, y aún me dan tantos escalofríos, que todo eso se haya arreglado con la vecina viejecita, arrojando ese puntero y diciendo una grosería al lanzarla. Fue algo que me alivió mucho, porque tuvo razón. No volví a ver ni escuchar nada en aquella casa, y para cuando la señora se quedó un rato platicando conmigo, tranquilizándome, esa amiga nunca llegó. De ella no volví a saber nada, porque no me llamó, y a pesar de que vivía cerca de mi casa, que la vi en una ocasión e hizo como que no me conocía, yo tampoco la busqué. Algo me decía que, junto con lo que me comentó la señora, aquel puntero de la ouija traía malas intenciones, y si no, ¿por qué mi amiga nunca más me volvió a hablar? Le repito, esto no es para fomentar estas prácticas. Pueden llegar a ser muy peligrosas, no sabemos lo que pueda pasar, pero solo por curiosidad, ¿usted, aparte de la ouija, ha hecho algún otro ritual de estos? O como se les dice, juegos. De ser así, cuéntenos. Y por favor, apóyenos dejando su pulgar arriba, para que YouTube nos siga tratando mucho mejor y siga recomendando este canal. Créanme que dándole me gusta, comentando, hypeando, significa mucho para la plataforma en cuanto al apoyo de ustedes como comunidad, y nos reconoce como un canal estrecho entre ustedes y su servidor. Así que muchísimas gracias, y también les agradezco tanto a los miembros de este canal, quienes nos apoyan mes con mes este espacio. Muchas gracias a todos los tipos de apoyo que le brindan a este mausoleo, su casa. No olvide compartirnos sus historias en el correo y en las redes sociales que, como siempre, se las dejo en el primer comentario y en la descripción de cada video. Subimos contenido con frecuencia en cada una de las plataformas y sería un placer que nos acompañe también por allá. De antemano, muchísimas gracias. Y sin más por agregar, les mando un muy fuerte abrazo. Nos vemos en el próximo video. Y el último en salir, por favor, apague las luces y cierre las puertas del mausoleo. Buenas noches.